En esta cápsula te invito a seguir complementando nuestra mirada a la articulación temporomandibular. Hemos hecho varias cápsulas que están a tu disposición, aparte del webinar extenso que hicimos, y tenemos la idea además de hacer una maratón de ATM para que esté disponible para ti en el canal de YouTube. Sin más, permíteme compartir pantalla para presentarte la cápsula que nos convoca en este momento y que tiene que ver con una mirada funcional, pero desde una exploración anátomo-funcional. La ATM es una articulación sinovial muy singular. Me voy a encargar en esta cápsula de explicarte por qué es tan peculiar. Y cuando hablamos de una mirada anátomo-funcional, estamos hablando de que tenemos múltiples aproximaciones a la articulación, especialmente cuando se trata de alteraciones del complejo diconotilar, como lo que estás viendo, o desde el punto de vista estrictamente de su conformación, de su ultraestructura, de su anatomía, y que algunas de ellas algunas de estas son exploraciones o conocimientos que tienen que ver directamente con el conocimiento puro, la investigación dura, y otros que tienen aplicación directa a cada uno de nosotros en el día a día, en la clínica. Y por eso que en esta mirada nueva, de nueva normalidad que estamos nosotros haciendo, tenemos que encontrar este soporte estructural en una exploración anátomo-funcional. ¿Qué significa? Aquí estamos uniendo estructura con función. En efecto, de eso se trata. Pero solo aquella mirada anatómica o estructural que tenga relación con la clínica. Entonces, ¿por qué ver esta cápsula? ¿Cuál es el objetivo de esta cápsula? Básicamente, para entender en un corto proceso que esta es una articulación muy peculiar y que desde el punto de vista eh, clínico, diario, que tú puedas utilizar en tu clínica, vas a encontrar información útil que viene se soporta en la anatomía que esta y las características estructurales que esta articulación tiene. Entonces, básicamente queremos hacer algo práctico, que se suma, por cierto, a las otras visiones anatómicas que tenemos arriba en otras cápsulas, fisiológicas, semiológicas de la articulación. Este es un componente más que te invitamos a ver. Básicamente estamos hablando de una articulación que, como digo, es muy peculiar. La articulación temporomandibular es una articulación única en el organismo, de los mamíferos al menos, con las características que le conocemos en el hombre. Vamos a tratar de representar esas peculiaridades perfectamente conocidas. Pero antes hablemos un poquito de taxonomías, de clasificaciones, porque esta es una articulación más del organismo, pero claramente está dentro de aquellas que son móviles. Hay aquellas fijas, semimóviles, que se correlacionan con aquellas que son fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Eso lo puedes leer tranquilamente cuando revises la cápsula. No me voy a detener en eso, igual que hay articulaciones pivotales, bisagra, elipsoidal, y la que más se parece a la nuestra, que es rótulo-esférica. Pero en todo caso, las clasificaciones están ahí para saberlas, pero en general hay muchas formas de clasificar estas articulaciones. A mí me interesan más las peculiaridades de la articulación temporomandibular. Y la primera de ellas es entenderla como una articulación sinovial, pero ganglionoartrodial. ¿Y qué significa eso? Básicamente significa que tiene la posibilidad de hacer rotación y deslizamiento al mismo tiempo.
Se nos enseñó en la facultad, a todos nosotros, seguramente a ti también, que primero había rotación del cóndilo en su eje y después venía la traslación. Eso es un mito claramente ya fuera de actualización. La articulación tiene movimientos de rotación y de traslación simultáneos, y eso la hace muy peculiar porque no todas las articulaciones lo hacen. Y en ella particularmente es así, producto de que tiene otra característica fundamental y que la hace también única, y que es que esta es una articulación que no está sola. Este cóndilo, esa fosa, esa cosa estructural ósea va a estar, por cierto, en relación a todos los componentes fibrocartilaginosos que vamos a estar estudiando. Tiene ejes individuales en cada lado, pero su segunda gran peculiaridad es que es una articulación bilateral. No existen otras articulaciones bilaterales que actúen sincrónicamente, porque claro, tenemos dos rodillas, dos caderas, muchas articulaciones, pero ninguna está unida a la otra. Esta es la única articulación gínglimo-artrodial, por eso es la necesidad de que sea libertad en 6 áreas de movimiento, porque cada cosa que hace la articulación derecha impacta a la izquierda y viceversa. Es una articulación bilateral unida por el hueso mandibular. Ambas articulaciones actúan sincrónicamente, no hay otra articulación que necesite de la complejidad de movimiento que ella tiene, porque no hay otra bilateral. Una forma muy práctica en la clínica para entender esto es que dependiendo del eje de cada uno de los cóndilos, cuando nosotros hacemos el movimiento, miren ese eje, miren ese otro eje, son distintos. Cuando este cóndilo rota, este otro orbita y viceversa, y cuando este avanza según la flecha, este hace lo contrario. Pero cuando de repente vamos juntos sincrónicamente en una apertura, este cóndilo tiene que, o muchas veces se queda quieto y el otro orbita, el otro avanza, y eso hace que la mandíbula deflecte hacia un lado, deflecte hacia el otro, y a veces tenemos pacientes que hacen grandes desplazamientos laterales, buenas lateralidades. Sin embargo, cuando nosotros hacemos apertura, el paciente no abre más de 30 milímetros. Y eso puede ser una condicionante funcional, no anormal, de un eje concéntrico de cada uno de los cóndilos. Si el eje es concéntrico, la suma de vectores va a ser que la apertura choque, y por eso que el paciente no puede abrir, y no puede abrir a no ser que primero deslice un lado y después el otro. Por eso que es absolutamente normal, saludable, que las aperturas sean sinuosas y las cierres sean igualmente sinuosos. Lo único que pedimos es que al tope final, al máxima apertura, esté en línea media. Eso es una particularidad de una articulación bilateral. Es interesante y explica muchas cosas de lo que vemos en el día a día en nuestros pacientes. Hay otra gran particularidad. Esta es la única articulación que tiene dientes. Porque no podemos evitarlo. No podemos decir que lo que ocurre en los dientes no afecta a la articulación. Hay un tema de morfofunción, forma y función. Y claramente, todo lo que ocurre a nivel dentario influye en la articulación, los aspectos estructurales. Por lo tanto, no podemos no establecer, es la única articulación que tiene dientes. Vamos a ver otras cosas ahora. En términos
anátomo-funcionales, sabremos que la articulación tiene fibrocartílago, a diferencia de la mayoría de las grandes articulaciones móviles que tienen cartílago hialino, las grandes articulaciones hialino. ¿Qué hace esa diferencia? Básicamente la prepara para un estrés mecánico diferente, porque la articulación temporomandibular, sin lugar a duda, tiene un estrés mecánico enorme. Las formas de la fosa, las formas de la eminencia, las formas de los cóndilos tienen que estar, cualquiera de estas sean, tiene que estar todas tapizados de fibrocartílago. Este fibrocartílago tiene distintas capas y es interesante desde el punto de vista clínico, y por eso lo traigo a colación, que este es un centro de crecimiento y en niños es muy importante, y en la regeneración ósea, que es todo el proceso de la vida del individuo, también genera reparación, regeneración, adaptación en base a este fibrocartílago que tiene una buena capacidad osteogénica. En la medida de que haya esponjosa con un fibrocartílago que la proteja, vamos a tener una mucho mejor regeneración y posibilidad de adaptarse a la carga. Por cierto que en la ultraestructura, esto ya ha sido revisado en las clases y en otras cápsulas, no me voy a detener nuevamente en ello, pero hay matriz fibrilar fundamentalmente que está con distintos tipos de fibras que están inmersas en una sustancia intercelular que es MEC, y ahí la MEC es matriz extracelular, que básicamente ahí es donde están las células que pueden regenerar el cartílago, porque ahí está la célula totipotencial permanentemente activa. Y claramente esto permite generar que sean capaces estas estructuras de tolerar todas estas estreses mecánicos y que tienen gran resistencia a la fuerza compresiva, particularmente por los proteoglicanos y el agua que contienen. Esta es una visión de un microscopio electrónico de la superficie, que es bastante irregular por lo demás en la microestructura. Ahora bien, dentro de lo conocido hoy día y aceptado, uno de los mecanismos de daño articular es esto de pérdida de la superficie de fosfolípidos que tienen los cartílagos, y que esto es producto de la acción de la fosfolipasa. En la medida que la fosfolipasa actúa a nivel de la superficie del cartílago, claramente vamos a tener la posibilidad de que haya daño articular. Y la fosfolipasa no es sino una enzima proteolítica que está presente en la ruptura celular. Entonces se forma un círculo vicioso que genera un espacio donde haya daño articular. Es interesante porque es parte de los mecanismos de daño. La membrana sinovial ahora, ¿por qué es importante? Esta es una articulación sinovial y se le dice articulación sinovial porque tienen espacios sinoviales y tiene la sinovia anterior, la posterior, las laterales. Y esto es súper importante porque asegura la flexibilidad estructural, asegura estabilidad funcional a través de la lubricación hacia el disco y aporta el fluido sinovial a través del disco que se inserta en la sinovia. Vamos a tener una estabilidad funcional. Eso es lo que quería decir. Entonces la membrana es muy importante. Así es como se ve la membrana sinovial realmente en forma íntima. Ahí están las dos cámaras superiores, inferiores, anteriores y posteriores, donde vemos membrana sinovial que genera fundamentalmente la síntesis del líquido sinovial, que fagocita, degrada y remueve partículas, y cuando falla eso, esas partículas se juntan y generan ruidos especiales en la articulación.
estos ruidos que a veces son no relacionados ni siquiera a una patología específica y tienen que ver con estas partículas sueltas, pero normalmente son producto de la degradación y por lo tanto están en articulaciones afectadas por enfermedades degenerativas y aparece el ruido tan característico, crepitación le llamamos, y mucho tiene que ver con esas partículas que no son removidas por mala cantidad o mala síntesis de líquido sinovial. Por cierto que el líquido en la membrana sinovial va a generar la nutrición y en rodilla, que son articulaciones grandes, se han descrito sinovitos tipo A y B. El A tiene características macrofágicas para limpiar las articulaciones y las B se encargan de la síntesis del ácido hialurónico y hialuronilato que obviamente le da viscosidad al líquido sinovial. No necesariamente eso ocurre en la articulación temporomandibular, pero muy probablemente sea así. ¿Qué es lo que es esta lubricación? ¿Qué es lo que es el líquido sinovial propiamente tal? Este líquido que es sintetizado o que es producido por la membrana sinovial es un dializado de plasma producido por el movimiento que genera la estimulación a la membrana sinovial. A esto se le une ácido hialurónico y algunas proteínas como albumina y lubricina. La lubricina tiene un rol muy importante, particularmente en la producción de proteoglicanos. Y estos son elementos que ayudan mucho a la resistencia porque son bioquímicamente forman agua con sus enlaces químicos y por lo tanto generan la necesaria resistencia a la gran presión que sufre la articulación. Entonces tenemos funciones de lubricación, de medio de transporte y protección hidráulica, que es muy importante. Vamos a escuchar al respecto en un minuto. Ahí están todas las funciones de la lubricación, pero me voy a detener fundamentalmente en que las articulaciones no están hechas para tener roce entre las superficies óseas. Todas las superficies articulares, la del disco, la parte superior, la parte inferior del disco, las partes laterales y las superficies fibrocartilaginosas que tapizan la fosa y el cóndilo, no pueden estar en directo contacto. Por eso es que es muy importante la lubricación, es muy importante mantener el movimiento de la articulación. No hagan fijación intermaxilar, no traten de fijar la mandíbula por mucho tiempo, porque lo que afectan es esto, la lubricación. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Básicamente se quita esta propiedad que tiene la articulación sinovial con su líquido sinovial y la lubricación que hace efecto de bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica que todos conocemos en el diario vivir, que se utiliza mucho en mecánica y que impide que las superficies entren en contacto. Y no importa la fuerza, si hay suficiente lubricación, es lo que impide que las superficies realmente entren en contacto. Y por eso que es muy importante entender la lubricación de tipo hidrodinámica y la lubricación por lágrima, que básicamente son los dos tipos de lubricación que hay y que tiene relación con esta situación de generar, independiente de la viscosidad que tenga el líquido, puede perder viscosidad como ocurre en la enfermedad degenerativa, pero sigue teniendo la posibilidad de generar esta protección hidráulica para evitar el roce y pérdida de la integridad de los tejidos. Es muy importante, entonces, mantener la función de la articulación, los movimientos articulares, para que se produzca este efecto de bomba hidráulica. Ahí ven coeficientes de roce. El hueso y particularmente el ATM se ha estudiado y no tiene, sencillamente no tiene
resistencia al roce. También una particularidad anátomo-funcional que tiene que ver con esta situación clínica y que propende al daño y a la enfermedad degenerativa cuando no es correcta, es entender que cuando hablamos de movimiento, hablamos de artrodinamia. Y es muy importante que entiendas el concepto de la artrodinamia, porque queremos que la articulación se mueva. Si no se mueve, va a afectar la densidad del ácido hialurónico, va a generar un problema de presión intraarticular. Hemos hablado de esto en varias otras cápsulas, por lo tanto, lo estoy repasando someramente en la clase del primer webinar de ATM, lo dijimos. Esto son flujos de movimiento del líquido que va nutriendo, que va protegiendo distintas partes de la articulación cuando ésta se mueve. Entonces tenemos que mantener el movimiento para que se genere esta artrodinamia, para que tenga la viscosidad adecuada del líquido sinovial y para que la presión articular se mantenga negativa. La presión intraarticular normal es cercana a 0. Sobre 40 milímetros de mercurio excede la presión capilar de perfección tisular. Esos son estudios de la Dr. Nitzan que son extraordinariamente buenos para entender que la presión articular, intraarticular aumentada se relaciona con posibilidad de daño. No debemos entonces dejar una articulación quieta. Tenemos que moverla para generar que las membranas sinoviales, los sinovitos, produzcan y para que la viscosidad se mantenga adecuada. Vamos ahora a otro elemento muy importante, el disco articular, que no genera problemas mecánicos, de interferencias mecánicas, me refiero, cuando hay alteraciones de la relación del complejo cóndilo-disco. Pero pensemos en el disco como un factor importante en la estabilidad, en la amortiguación y en la libertad funcional que tiene. Es importante. Ahora, se ha dicho y se sabe que muy pocos adultos tienen el disco en posición adecuada entre las superficies articulares, que es común que se pierda. Pero el sistema puede adaptarse. Independiente de donde esté el disco, forma un pseudodisco. El disco sigue siendo un elemento muy importante de preservar. Tiene zonas diferentes, anterior, media y posterior, y fíjense lo delgado que es la zona intermedia. Y esto les demuestra que tiene una banda posterior que es gruesa, que es alta, y una banda anterior que es menos prominente, y una zona intermedia muy, muy transparente, porque no está hecha para que haya fricción, para que haya presión sobre él. Es justamente la zona articular, es justamente donde está el cóndilo y la eminencia enfrentándose. El disco está justamente ahí, pero no debiera ser un problema porque no está hecho para soportar presión. Ahora, perdón, el disco sí está hecho para soportar cualquier presión, pero normalmente no hay fricción en una articulación bien lubricada. Y es por eso que el disco, siendo avascular y aneural, fíjense ahí, en esta imagen se puede ver claramente donde hay vasos sanguíneos, de ahí para atrás es la zona retrodiscal. El disco propiamente tal es este, que parte del engrosamiento de la banda posterior. En el disco propiamente tal, en el tejido discal, no hay ni vasos ni nervios. Por eso que puede soportar cualquier carga. No duele, el disco no duele, no se inflama, no tiene vasos ni nervios. Está en la zona posterior, en la zona retrodiscal, donde se genera la mayoría de los procesos inflamatorios cuando afectan la zona
de sobrecarga posterior con el disco desplazado hacia adelante. Es donde si se va a perforar, se perfora ahí atrás, no en la zona intermedia. Normalmente se perfora en la banda posterior, que es la que finalmente termina soportando el problema de estrés mecánico. Bueno, este disco genera espacios articulares. El espacio superior es importante en la traslación, en el desplazamiento del disco. Y el espacio inferior tiene que ver con la rotación. Pero acordémonos que siendo ganglioartrodial, todos estos movimientos son sincrónicos, conjuntos, producen en el mismo momento. Por eso que ambos espacios tienen importancia. Por cierto, hemos aprendido mucho a través de la artroscopía, y la anatomía artroscópica es sin lugar a duda un elemento de ayuda importante para conocer las características, y sabemos que es el espacio superior el único alcanzable por sus dimensiones. Abajo, en el espacio inferior, es imposible entrar sin hacer daño. Es muy pequeño el espacio inferior. Los ligamentos están hechos para retener, para frenar los movimientos exagerados de cualquier articulación. Esa es la función del ligamento. Cualquier ligamento de cualquier articulación. Y en la articulación temporomandibular tenemos algunos muy interesantes, particularmente aquellos que cuando fallan, se produce un problema en la relación del complejo cóndilo-disco. Y el disco empieza a movilizarse hacia medial o hacia lateral, hacia anterior, y combinaciones de esto. Los ligamentos que ustedes están viendo aquí en esta parte son muy importantes, los vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero por ahora vean el ligamento que va desde el arco cigomático al parte posterior del cóndilo, que es muy conocido y que tiene mucho que ver con los dolores articulares. Aquí lo pueden ver en otra dimensión, y aquí vemos una representación del ligamento lateral, que le llaman de Tanaka, el cigómato mandibular y el estilo mandibular. Ahí tienen el biespinal, que es por la cara interna de la mandíbula. Aquí estamos viendo un ligamento posteroinferior, que es un ligamento que se divide en dos, una asa superior que se inserta al disco y una que se inserta en la parte posterior del cuello, del cóndilo, de la cabeza condilar. Y eso tiene mucha importancia, porque cuando este ligamento falla, que es un ligamento que va del cóndilo al disco, hay otro ligamento que va del cóndilo a la cisura de Glaser en la fosa mandibular, y que retienen el movimiento de excursión anterior del cóndilo, pero aquel que es el ligamento póstero-inferior se inserta en el disco y es el gran responsable. Hay una muy buena publicación al respecto, antigua, pero claramente establece cómo se pierde la relación disco-cóndilo cuando ese ligamento particularmente falla. Se ha hablado mucho del pterigoideo lateral, un músculo que lo conocemos bien en términos anatómicos, y que se ha hablado mucho de él en términos de que sería un ligamento más, que tiene que ver con la relación del complejo cóndilo-disco, porque tiene el as superior que se inserta en el disco y el as inferior que se inserta en el cóndilo. No está claro si realmente tiene que ver en la etiopatogenia de un desplazamiento disco-condilar y la pérdida de la relación de ese complejo, pero conocemos que existen ambas situaciones y debiéramos reconocerlo como un elemento más de la articulación. Por último, la irrigación de la articulación temporomandibular es prolífera, muy prolífera, y que realmente uno sabe cuando hace una exploración quirúrgica de la articulación lo muy prolífera que es, y conociéndola es difícil pensar que existan fenómenos avasculares que puedan explicar, por ejemplo, una reabsorción condilar, como sí ocurre en la cabeza del fémur,
donde existe una enfermedad en particular que se llama la enfermedad de Pertes, que es fundamentalmente eso, necrosis avascular. Siempre he dificultado mucho que la reabsorción condilar tenga que ver con necrosis avascular, que fue una teoría muy antigua para explicarla. La articulación temporaneuronar es ricamente irrigada. Y finalmente, que siempre tenemos que tomarlo en cuenta, nuestro conocido nervio facial, especialmente en términos de que no solo da la inervación a través de alguna de las ramas, sino que a través de su presencia sobre el área articular nos deja espacios más o menos restringidos para ir y abordar la articulación, sea con procedimientos mínimamente invasivos o sea con procedimientos quirúrgicos a cielo abierto. Estos son videos por lo demás disponibles en la red, pueden revisarlo, es un excelente video que explica todas las ramificaciones del nervio facial con sus ramas temporofaciales y cervicofaciales, el nervio cervical mandibular, que es responsable a veces de tener problemas en la comisura cuando hacemos abordajes inferiores hacia la mandíbula, y por cierto, no me voy a extender en ello porque esto no es solo para cirujanos, y los cirujanos conocemos muy bien. Por cierto que además tenemos el aurículo temporal, que es un nervio sensorial y que tiene varias rámulas y que van a la cápsula, a las incisiones posteriores, y que tenemos que saber encontrarlo para hacer algunos procedimientos articulares, como la artrocentesis a veces o la artroscopia. Hasta aquí, básicamente, esta cápsula, que como has visto, mi intención ha sido fundamentalmente relacionar los conceptos anatómicos y de estructura a lo que es función. Por eso le hemos puesto anátomo funcional, porque tiene una directa relación a la clínica. Y estoy seguro de que tú has tenido oportunidad de ver muchos de estos elementos de los cuales hemos conversado en esta cápsula en tus pacientes, y tiene la posibilidad entonces de hacer una aplicación clínica directa. Te agradezco tu interés y sigue explorando porque hay mucho más que saber.